Vamos a revisar la función sumar sí conjunto, que tiene una forma de trabajo similar a las funciones que trabajan con el sí conjunto y que nos va a ayudar entonces a sumar datos de acuerdo a una o varias condiciones. En este ejemplo que tenemos acá, tenemos datos acerca de una verdulería, podría ser una frutería, en donde se comercializan manzanas, peras y plátanos, y se lleva un registro de estas transacciones con la fecha respectiva de las unidades vendidas y en qué sucursal se hizo la venta. Por lo tanto, nos van a pedir una serie de datos, como por ejemplo, en el primer caso, la cantidad de manzanas vendidas. Vamos a retomar cómo podemos hacer eso, pero en primer lugar vamos a ver la estructura de la función sumarse y conjunto. La función sumarse y conjunto, en primer lugar, lo que pide es el rango de donde se van a sumar los datos. Y luego, posteriormente, comienza a pedir el rango del criterio más el criterio. En el rango del criterio, es lo que está en este caso con azul, quiere decir que va a ser los datos que se van a evaluar de acuerdo al criterio que viene a continuación. Y así podemos ir formando parejas. Podemos formar hasta 127 parejas. En este caso, del rango criterio 2, vamos a tener entonces otro criterio a aplicar, que es el amarillo, hacia un rango que está acá en este caso en naranjo. Podemos tener entonces toda la cantidad de criterios que queramos de acuerdo a la condición o a la estructura de la problemática que queramos resolver. Vamos a ver en términos prácticos cómo podemos ocupar esta función. Vamos a ocuparla, por ejemplo, para, perdón, sumarse conjunto. Vamos a ver cómo calcularíamos la cantidad de manzanas vendidas. Este es un ejercicio más o menos simple. Y entonces, en primer lugar, vamos a tener que considerar el rango que vamos a sumar. El rango que vamos a sumar, en este caso, siempre va a ser el de las unidades, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a considerarlo acá. Vamos a seguir con en qué rango de celdas vamos a aplicar el criterio que vamos a indicar posteriormente. En este caso, ahora queremos saber la cantidad de manzanas, ¿sí? Por lo tanto, el criterio va a ser manzana. Eso lo vamos a aplicar sobre este rango y luego vamos a indicar el criterio que sería básicamente la palabra manzana. Se dice manzana es porque estamos efectuando una venta de manzanas. Tenemos 560. Por lo tanto, la cantidad de manzanas, de acuerdo a la tabla que se muestra en esta parte superior de la hoja, nos indica que se han vendido 560. Vamos a corroborar esa información seleccionando todas las celdas que dicen manzana y vemos acá abajo que la suma efectivamente es 560. Vamos ahora a revisar otro ejemplo con más criterios. Vamos a escribir la función sumar si conjunto. El rango de suma se va a mantener exactamente igual y nos dicen que en primer lugar debemos evaluar la cantidad de manzanas. Por lo tanto, vamos a mantener el rango de criterios seleccionado anteriormente. Nos dicen que debemos contar manzanas, por lo tanto escribimos la palabra manzana que va a ser evaluada en ese rango y vamos a tener la posibilidad de agregar más criterios. Vamos a tener que seguir la misma lógica, ¿no es cierto? Nos dicen que solamente tenemos que contar las manzanas vendidas el día 01 del 01 del 23. Por lo tanto, va a ser un criterio de fecha. ¿Dónde vamos a evaluar ese criterio de fecha? En la primera columna, porque ahí se encuentran las fechas. Indicamos el rango y luego indicamos cuál va a ser la condición o el criterio. En este caso, debe ser sí o sí 01 del 01 del 23. Todo entre comillas. Cerramos la expresión y tenemos que se han vendido 100 manzanas ese día. ¿Sí? Eh, Luego me dicen calcular las ventas totales el día 02 del 03 del 23. En este caso se debe tratar de un error. Vamos a corregirlo inmediatamente porque tenemos solo datos de enero. ¿Sí? Por lo tanto, no podríamos tener datos de marzo. Me dicen calcule las ventas totales, o sea, independiente del producto, de ese día en particular. Vamos a escribir, sumarse y conjunto. Vamos a seleccionar dónde queremos que se evalúe el criterio que vamos a escribir. En este caso sería en la columna de fechas y, perdón,
vamos a tener que seleccionar en primer lugar dónde están los datos que vamos a sumar. ¿Sí? Por lo tanto, siempre vamos a seleccionar esa columna, por lo menos para esta tabla. Luego seleccionaríamos el rango de celdas donde vamos a evaluar el criterio y luego vamos a seleccionar o a escribir lo que sería el criterio en sí. En este caso, el criterio es 2 de enero del 2023. O sea, queremos evaluar que solamente las cosas que se hayan vendido el 2 de enero del 2023 sean sumadas. Por lo tanto, vamos a escribir 0201 del 2023. Y nos daría 270. ¿Sí? Por último, vamos a decir que eh, queremos calcular las ventas del día 2 en la sucursal sur. Estamos agregando otra condición más de manzanas. Por lo tanto, tenemos fecha, tenemos sucursal y tenemos manzanas. Tenemos 3 criterios, así que va a ser una expresión más o menos larga. Sumar si conjunto, las unidades que vamos a tener que sumar, o los datos, van a ser estos. Vamos a empezar entonces con el primer criterio. El primer criterio va a ser la fecha. Por lo tanto, seleccionamos el rango donde se va a evaluar la fecha y indicamos el criterio. En este caso va a ser 02. Nuevamente es enero, así que vamos a modificarlo más adelante. 01 del 23. El criterio número 2 es la sucursal sur. Las sucursales están en la última columna. Vamos a seleccionar esos datos y vamos a colocar el criterio que sería sur. Y por último vamos a evaluar que sean manzanas en esta columna y entonces que debe decir o debe contener la palabra manzanas. Vamos a ver inmediatamente. Vamos a primero modificar esto, el 01, y vamos a ver si efectivamente estamos llegando al resultado que queremos. Tenemos que efectivamente tenemos un error porque escribimos manzanas y están los productos como manzana en singular. Entonces el resultado cambia y obtenemos 120, que efectivamente es lo que se vendió ese día en esa sucursal y de ese tipo de productos. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a trabajar con las mismas expresiones, pero vamos a agrandar las tablas. Vamos a ver que para los casos donde tenemos una gran cantidad de datos, como podría ser este el caso, va a ser mucho más útil estas expresiones, ¿no es cierto? En el último caso, por ejemplo, que tenemos 3 criterios, era más o menos fácil identificar con esos pocos datos que este era el dato que estábamos identificando, pero ¿cómo hacerlo cuando tenemos mucho más datos? Bueno, ahí la función puede servir de una mejor manera. Vamos a simplemente, como sabemos, a expandir los rangos que tenemos acá para que la fórmula comience a funcionar de acuerdo a los nuevos rangos. Vamos a ver que se mantiene, por lo tanto, el 120. Estamos seguros ahora de que no se han vendido más de lo que se vendió de acuerdo a esa cifra que nos aparece arriba. Vamos a ver ahora con respecto a las demás cifras si cambian. Ahí vemos que efectivamente cambió el total de ventas del 2 de enero, es mucho más alto. En el caso de las manzanas, por ejemplo, simplemente debemos arrastrar y vemos que también tenemos ahí un pequeño cambio. En el caso de las manzanas, tenemos en este caso 560 y ahora vamos a ver cuánto nos resulta. Tenemos 2290. ¿Sí? Entonces, puede ser una función, es más útil cuando tenemos más criterios debido a que se dificulta el uso de algún otro tipo de fórmula y nos facilita un poco el trabajo, además cuando estamos trabajando con bases de datos o una tabla que tenga mucha información. Así que espero que les haya servido la función de sumar psicología.